¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar, no en qué dicen los textos sagrados, sino en quién decidió que dijeran exactamente eso? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, una auditoría histórica para ver cómo el poder y la fe se entrelazaron para forjar las creencias que han moldeado nuestro mundo. Y esta es la pregunta central de todo. ¿La verdad religiosa es algo que simplemente se revela? ¿O es más bien el resultado de debates, de conflictos y a veces de una imposición deliberada? Vamos a seguir las pistas que nos ha dejado la historia. Primero, tenemos que viajar al pasado y entender algo clave. Los comienzos de las grandes religiones no eran para nada uniformes. Olvídense de una verdad única aceptada por todos. El panorama era un hervidero de ideas, un verdadero campo de batalla de interpretaciones distintas. Y miren, este es un ejemplo perfecto. A nosotros hoy nos puede parecer un detalle menor, la fecha de la Pascua, pero en el siglo II esto era un conflicto enorme que demostraba algo fundamental. No había una autoridad central. Cada comunidad defendía su tradición a muerte. Era literalmente un ecosistema de creencias compitiendo por ver cuál era la correcta. Ahora, demos un giro. ¿Cómo este caos de ideas se convierte en un problema político? Muy simple. Para un imperio, un pueblo dividido por la fe es un pueblo ingobernable. Esa diversidad de creencias no se veía como algo bueno, sino como una grieta en los cimientos del Estado. Y aquí es donde entra un personaje clave, Constantino. Para él que la gente discutiera apasionadamente sobre la naturaleza de Cristo no era una charla de café, no, eran fracturas que podían romper su imperio. La religión tenía que ser el pegamento que uniera a la sociedad, no la dinamita que la hiciera estallar. Entonces, si el objetivo es la unidad, ¿cómo se consigue? Bueno, pues aquí es donde vemos cómo se empieza a construir una caja de herramientas muy específica para crear una versión oficial de la fe. Una sola creencia correcta, o sea, una ortodoxia. Y aquí está la clave de todo. El doble discurso. De cara al público, la razón era teológica. Hay que proteger la tradición de las herejías. Pero por debajo, la verdadera motivación, la que movía los hilos, era política pura y dura. Necesitamos un imperio unido. Y punto. Y ojo, que esto no fue un caso aislado, es un patrón que se repite. Miremos la tabla. En Nicea, Constantino necesitaba unidad. La solución, un decreto. Se exilia a los que no están de acuerdo y se queman sus libros. Siglos más tarde, en el Islam, el califa Uthman se enfrenta al mismo problema con diferentes versiones del Corán y aplica una solución idéntica. Se elige una y se destruyen todas las demás. El objetivo es el mismo, unidad. Así que, con el tiempo, emerge una especie de manual de instrucciones para el control. Un patrón de 4 pasos muy claros. Primero, se decreta la verdad oficial. Segundo, se estandariza en un canon de libros permitidos. Tercero, se silencia a la oposición, a la fuerza si es necesario. Y cuarto, se prohíbe todo lo demás. Es una fórmula perfecta para crear una sola narrativa. Y aquí hay otro ejemplo fascinante. La prohibición de la idea de la reencarnación, impulsada por el emperador Justiniano. ¿Por qué? Bueno, piénsenlo. Si solo tienes una vida y un juicio final, el papel de la Iglesia como la única que puede darte la salvación se vuelve absolutamente crucial. Es una jugada maestra para consolidar el poder institucional. Claro, todo este proceso de estandarizar y unificar tuvo un precio muy alto. Al elegir una versión de la verdad, inevitablemente se descartaron muchísimas otras. ¿Qué ideas, qué conocimientos, qué caminos espirituales se perdieron en esta gran edición de la historia? Una de las corrientes más fascinantes que fue borrada del mapa fue el gnosticismo. Su idea central era la gnosis. No se trataba de creer lo que te decían, sino de saber por experiencia propia, de tener un contacto directo y personal con lo divino. Una idea peligrosísima para una institución que se basa en ser el intermediario. Para los gnósticos, el viaje era hacia adentro. El objetivo era despertar esa chispa divina que todos tenemos para unirnos con la fuente de todo. Y por supuesto, una filosofía que te dice, puedes llegar a Dios por ti mismo, no necesitas a un sacerdote ni a un obispo, pues era una amenaza directa a toda la estructura de poder de la Iglesia. Y no era solo una teoría bonita. Escuchen esta cita de un texto gnóstico real, llamado Sostrianos. Describe lo que pasa después de una experiencia mística. Me convertí en un ángel. O sea, el objetivo final era una transformación tan radical que el ser humano alcanzaba un estado divino por sus propios medios. Ok. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el impacto real, el legado de todo este proceso de selección y control que duró siglos?
Yo creo que esta frase lo resume a la perfección. La autoridad que vemos en las instituciones religiosas no es algo que cayó del cielo. Es una construcción humana, una estructura compleja que nació justo donde la fe se cruza con la política, con los conflictos y con el poder de obligar a otros. Y lo más importante es entender que esto no es algo que pasó una vez y ya. Es un patrón que vemos repetirse a lo largo de la historia en diferentes culturas. La necesidad de una narrativa oficial que sirva para mantener el orden social y político casi siempre termina silenciando otras voces. Así que terminamos donde empezamos, pero con una mirada nueva. Si aceptamos esa famosa frase de que la historia la escriben los vencedores, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿quién escribe la fe? Las verdades que hoy nos parecen eternas no siempre estuvieron ahí. Fueron el resultado de batallas, y en esas batallas una voz ganó, y muchas otras fueron silenciadas.